Teleamazonas presenta 24 horas con Astrid Singre. Amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a la emisión central de 24 horas de este sábado 26 de abril del 2025. Iniciamos con la información. Y en estos momentos lo que usted está observando en sus pantallas son imágenes en vivo del Vaticano luego de haberse celebrado ya los actos fúnebres y exequiales, también del entierro del Papa Francisco. Así concluye esta tercera etapa de estación también de actos fúnebres del Sumo Pontífice. Ahora se abre una nueva en la cual el Vaticano busca al nuevo sucesor de San Pedro. Y en el Vaticano, miles de fieles del mundo se unieron en un solemne acto de recuerdo y respeto hacia el Papa Francisco. Con una multitud emocionada, la Plaza de San Pedro se llenó de devoción en el funeral del primer pontífice latinoamericano. Nuestra corresponsal Jessica nos tiene más detalles sobre lo que sucedió en el Vaticano. Adelante, Jessica Silva, te escuchamos. Gracias en estudios, amigos, amigas. Buenas tardes. Hoy el mundo le dijo adiós al Papa Francisco en la Plaza de San Pedro, una ceremonia cargada de fe, recogimiento y profunda emoción. Miles de fieles y jefes de Estado se dieron cita para rendir el último homenaje a un pontífice que transformó la Iglesia con su humildad y con una voz incansable a favor de los más vulnerables. La Plaza de San Pedro abarrotada de gente. Son más de 200,000 personas de todo el mundo que con el corazón lleno de devoción y emoción se concentraron para darle el último adiós a Francisco. Muchos madrugaron para ganar un espacio. Los accesos para ingresar se abrieron a las 6 de la mañana. El fervor popular se desbordaba como una ola imparable de respeto y cariño. El funeral inició a las 10 horas en punto, con la marcha en procesión del féretro seguido por los cardenales. Minutos después, el ataúd llegó a los hombros de los sediarios, quienes atravesaron la puerta central de la basílica. Finalmente, el féretro fue colocado frente al altar, sobre una alfombra y junto a un cirio encendido, y entonces la plaza quedó en silencio. La misa funeraria, presidida por el camarlengo Kevin Farrell, estuvo cargada de momentos de recogimiento. Durante la ceremonia, se recordó a Francisco no solo por su figura de líder espiritual, sino también por su humanidad y cercanía con los más vulnerables. El Papa Francisco fue un padre cercano a la gente, con un corazón abierto a todos. También un papa atento a lo nuevo en la sociedad y a lo que el Espíritu Santo despertaba en la Iglesia. A medida que el funeral continuaba, el ambiente en la Plaza de San Pedro se convirtió en un reflejo de la universalidad de la fe, un espacio en el que miles de voces se unían en oración. Así, el pueblo de Roma y el mundo entero se unieron en un último adiós a uno de los papas más queridos y admirados de la historia. Mateo Paredes, Teleamazonas. Con la misa funeral celebrada esta mañana en la Plaza de San Pedro, el mundo despide al Papa Francisco, una figura clave en la historia reciente de la Iglesia Católica. Su pontificado se caracterizó por una profunda cercanía con los fieles y una fuerte apuesta por la solidaridad y la justicia social. Desde Ciudad del Vaticano, Jessica Silva, Teleamazonas. Gracias, Jessica, por esa información, emotivas imágenes para la comunidad católica. Y luego del funeral en la Plaza de San Pedro, el féretro del Papa Francisco atravesó las calles de Roma para llegar a la Basílica de Santa María la Mayor. Miles de personas se juntaron para observar el papamóvil rindiendo tributo al Papa de los pobres.
fue el último recorrido de Francisco en el Papamóvil. La gente se volcó a las calles para rendir tributo al primer papa jesuita. La multitud se amontonó en cada acera a lo largo de los 6 kilómetros que hay entre el Vaticano y la Basílica de Santa María la Mayor, lugar de descanso final elegido por Francisco. El cortejo fúnebre atravesó algunos de los lugares más emblemáticos de Roma, como el Coliseo y el Foro Romano. Mientras miles de personas, muchos entre lágrimas, observaban en un silencio respetuoso. Fue muy conmovedor, muy sombrío, pero aún así, un regocijo por haber partido hacia el Padre, superando toda una enfermedad y dolor. Lo extrañaremos muchísimo. En cada esquina, las calles estaban llenas de personas de diversas edades y nacionalidades, algunas de pie con sus celulares, otras con rosarios en las manos, pero todos compartiendo un mismo sentimiento. Algunos, en cambio, rompieron en aplausos cuando lo vieron pasar, en señal de agradecimiento y respeto. Fue muy emotivo. Tuvimos la suerte de verlo desde la columnata, así que tuvimos una vista excelente, especialmente cuando levantaron el ataúd al final. El Papamóvil avanzaba lentamente por las calles, permitiendo que todos los que deseaban pudieran rendir su último homenaje. Una experiencia veramente bella porque... Fue una experiencia realmente hermosa. Quedó claro que mucha gente quería mucho, muchísimo al Papa Francisco y el legado que nos dejó. Al llegar a la Basílica de Santa María la Mayor, las puertas del templo, abierto al pueblo, esperaban el arribo del féretro. En el momento en el que el féretro fue colocado en el altar, un profundo silencio cubrió la basílica. La llegada del cuerpo del Papa Francisco a la Basílica de Santa María la Mayor marcó el final de una jornada cargada de emoción, donde la fe y el respeto unieron a miles de personas. La basílica, que alberga su tumba tras una ceremonia privada, fue el lugar elegido por Francisco por su conexión especial con la Virgen María. Mateo Paredes, Teleamazonas. Y desde ecuatorianos, mexicanos y fieles de varias nacionalidades se congregaron en la Plaza de San Pedro para despedir al Papa Francisco. Los devotos compartieron cómo cambiaron sus vidas los mensajes del pontífice. Antes del amanecer e incluso durante toda la noche, miles de personas permanecieron en los exteriores de la Plaza de San Pedro. A las 6 de la mañana se abrieron oficialmente las puertas y rápidamente el lugar se fue llenando de peregrinos que llegaron de todos los rincones del mundo. Sin importar las largas filas, el cansancio y el frío, impulsados por el deseo de acompañar al Papa en su último adiós. Yo soy de Ecuador, de la provincia del Oro, pero vivo aquí en Italia y viajamos ayer a las 2 de la tarde para asistir al sepelio del Santo Padre y dormimos ahí en la calle como todos los peregrinos. El Papa Francisco pues va a dejar una huella importante en la iglesia y que hay que seguir nosotros como católicos pues perpetuando, ¿verdad? También practicando todo lo que nos enseñó. Saber que estamos todos aquí en torno a una figura que representa la humildad y que ha cambiado definitivamente lo que el mundo moderno piensa respecto de la iglesia. Entre la multitud, las voces jóvenes se hicieron sentir de un modo muy especial. Muchos de ellos crecieron escuchando los mensajes del Papa, palabras de esperanza, de coraje, de amor sin barreras. Los jóvenes quisieron estar aquí para darle las gracias por haber creído en ellos, por haberles hablado de un mundo más justo y más humano. El Papa, que soñaba con una iglesia joven, viva y en movimiento, fue despedido por aquellos a quienes más inspiró. Buscaba siempre que los jóvenes fueran partícipes, que persiguieran sus sueños y repetía mucho que no tuviéramos miedo y ojalá Dios le dé su recibimiento como se lo merece. Creo que a los jóvenes es hacer lío y no tener miedo de ir contracorriente, de ser divertidos, de ser únicos y pues de buscar la santidad. Yo creo que es un papa que ha conseguido ser muy cercano a la juventud y sabe que el futuro de la iglesia y el futuro de la humanidad pasa también por la gente más joven. Desde Ciudad del Vaticano, Jessica Silva, Teleamazonas. Congregaciones de cardenales, religiosos y decenas de líderes mundiales estuvieron presentes en el funeral del Papa Francisco. Esta ceremonia religiosa reunió a más de 50 presidentes del mundo. Estefanía Medina, de la agencia EFE, nos tiene los detalles.
Así ha quedado la plaza de San Pedro del Vaticano después del funeral de Estado en el que se ha dado el último adiós al Papa Francisco, que justo antes del funeral hemos sabido que se han dado cita Volodymyr Zelensky y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para poder abordar los siguientes pasos de cara a la guerra en Ucrania, en un encuentro calificado por ambos como muy exitoso. También hemos podido ver en el funeral en las primeras filas al presidente argentino Javier Milei, al italiano Sergio Mattarella y a la primera ministra italiana Giorgia Meloni. El funeral del Papa Francisco se celebró este sábado en la Plaza de San Pedro ante miles de fieles y representantes internacionales. La ceremonia histórica congregó a más de 140 delegaciones estatales, incluyendo monarcas, líderes religiosos y más de 50 mandatarios de todo el mundo. Entre ellos, el presidente estadounidense Donald Trump, quien asistió acompañado de su esposa, la primera dama, Melania Trump. Quienes también participaron del funeral del Papa Francisco fueron el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Asimismo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, fue partícipe del funeral. No obstante, previo a ello, en el Vaticano, mantuvo un encuentro breve con el presidente estadounidense Donald Trump. Este diálogo se habría enmarcado en el esfuerzo de Estados Unidos por impulsar un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia. De igual modo, Javier Milei, primer mandatario de Argentina, fue parte de esa despedida. Él estuvo acompañado por una comitiva compuesta por su hermana y otros jefes de gabinete. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, junto con su esposa Rosángela e integrantes del Congreso, también asistieron. Otro de los mandatarios que fue parte de esta ceremonia religiosa fue el presidente ecuatoriano Daniel Noboa. Él se ubicó en la primera fila frente al altar, compartiendo espacio con otras figuras políticas mundiales. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, el expresidente estadounidense Joe Biden, los reyes de España Felipe IV y Leticia, los reyes de Bélgica Felipe y Matilde, así como el príncipe William del Reino Unido en representación de la familia real británica. También fueron las figuras internacionales destacadas, quienes también estuvieron presentes en el funeral para despedir los restos de Francisco. De esta manera, el mundo católico despidió a Jorge Mario Bergoglio en una ceremonia fúnebre de gran magnitud que congregó a más de 200.000 personas. Ismenia Solórzano, Teleamazonas. Y ahora lo único que nos queda por saber es esa fecha, la fecha del cónclave y quién será el próximo papa. Informa desde Ciudad del Vaticano, Estefanía Medina. Gracias, Estefanía, por la información. Y como veíamos en el informe anterior, el presidente Daniel Noboa asistió a los actos fúnebres y la misa exequial del Papa Francisco en la Basílica de San Pedro. Con este viaje, Noboa inicia una gira internacional en la que visitará 7 países durante 2 semanas. De terno negro y camisa blanca llegó el presidente ecuatoriano Daniel Noboa a la Basílica de San Pedro en la Ciudad del Vaticano para participar de los actos fúnebres del Papa Francisco, acompañado del secretario general de Integridad Pública y director de la UAFE, José Julio Neira, y de la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld, quienes también vestían de negro. Noboa participó del acto privado en el interior de la Basílica de San Pedro, donde presentaron sus respetos ante el féretro del Papa Francisco, previo a la misa exequial. Siguiendo un estricto protocolo, los jefes de Estado fueron ubicados por orden alfabético de los países, traducidos en francés. Sentado en primera fila vimos al presidente ecuatoriano junto a la reina Leticia y el rey Felipe de España, el presidente de Estados Unidos Donald Trump y su esposa Melania Trump, además del presidente de Estonia Alar Karis. Daniel Noboa también mantuvo saludos protocolarios con sus homólogos Zoran Milanovic de Ucrania, Luis Abinader de República Dominicana y el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, además del expresidente de Estados Unidos, Joe Biden. Finalizada la misa, el presidente Noboa se retiró de la Plaza de San Pedro entre el saludo de varios asistentes. Con este viaje, Daniel Noboa inicia su gira internacional, según lo detallado en el Decreto Ejecutivo 612. En él, Noboa detalla que se ausentará del país durante 16 días, desde el 24 de abril hasta el 9 de mayo. La comitiva presidencial está conformada por 12 funcionarios de Estado y liderada por el primer mandatario, quienes visitarán países como España, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Israel, Reino Unido y Francia. El fin de esta gira internacional es fortalecer las relaciones diplomáticas de cooperación y comerciales con diversos países de Europa, Medio Oriente y Asia. Erika Vera, Teleamazonas. Y con esta imagen de la Plaza de San Pedro, totalmente en silencio, estamos ya viendo cómo se da la transición del día a la noche en la Ciudad del Vaticano. Con estas imágenes damos una pausa y regresamos con más.
lamentablemente es la crueldad al día, ¿no? En la guerra no se baila el minué, no, eso no. Una de la tarde con 17 minutos, amigos televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, pidió a la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniela Camacho, que defina día y hora para la audiencia de sustitución de medidas cautelares contra el exconsejero de Participación Ciudadana y Control Social, Augusto Verduga. El exfuncionario es uno de los 4 procesados dentro del caso Ligados, que investiga el supuesto delito de asociación ilícita. Verduga habría incumplido con la presentación periódica del 31 de marzo y el 14 de abril. En otro tema, Ecuador superó las 2.300 muertes violentas en el primer trimestre de este año. Guayaquil, Durán y Manta son algunas de las ciudades que registran mayor índice de criminalidad. Aunque en el país rige un nuevo estado de excepción en 7 provincias, 2 cantones y en todo el sistema penitenciario a nivel nacional, las muertes violentas están en ascenso, pues esto no ha frenado el accionar de los 22 grupos de delincuencia organizada que operan en el país. Según data del Ministerio del Interior, entre enero y marzo 2025, Ecuador supera las 2.300 muertes violentas. Esta cifra representa un aumento del 65% en relación al mismo periodo de 2024. La provincia del Guayas registra más de 1.200 asesinatos, siendo Guayaquil el cantón con cerca de 750 muertes violentas. Aquí las zonas más conflictivas son Nueva Prosperina, Bastión Popular y Sociovivienda, mientras que en Durán las cifras superan las 200 víctimas. En Manabí, de enero a marzo 2025 se registraron más de 270 asesinatos. Manta y Portoviejo son los cantones con más crímenes en el primer trimestre. La provincia de Los Ríos se suma al registro, con más de 290 muertes violentas, siendo Babahoyo y Pueblo Viejo los cantones con mayor estadística. En El Oro, los ataques armados han cobrado la vida de 160 personas. Machala, Huaquillas y El Guabo son los puntos referenciales de estos hechos. Otra provincia con mayor criminalidad es Esmeraldas. Esta supera los 100 asesinatos entre enero y marzo 2025. Por otro lado, Santa Elena y Pichincha superan cada una las 60 muertes violentas. Entre las causas están la disputa de territorio, extorsión, delincuencia común y ajuste de cuentas. Erika Vera, Teleamazonas. Y los trabajos de construcción en la cárcel de máxima de seguridad en Santa Elena continúan. El SNAI no se ha pronunciado sobre el porcentaje de avance, sin embargo, el presidente Daniel Noboa informó que su entrega se realizará en septiembre. Los trabajos en la construcción de la cárcel de máxima seguridad El Encuentro avanzan tras 2 meses de paralización a causa del atentado con explosivos el 25 de diciembre, razón por la cual su entrega se ha retrasado, pues en la ceremonia de inicio de obra en junio del año pasado, las autoridades indicaron que estaría lista para este mes. Una cárcel demora por lo menos 1 año y medio, 2 años en construir. Ya debería estar por septiembre de este año. De alta seguridad, pero una cárcel para 800 personas. Y si tiene un hacinamiento de más del 15%, tengo que construir otra cárcel. Son más de 300 obreros quienes laboran en largas jornadas, la mayoría proveniente de otras provincias y aproximadamente el 20% oriundos de esta localidad, de acuerdo a información proporcionada a 24 horas. Aún se desconoce el porcentaje de avance de obra, puesto que no ha habido pronunciamiento oficial del SNAI. El panorama es distinto al que se visualizaba meses atrás. En esta vía de ingreso al perímetro penitenciario hay un retén militar de sacos con arena, señalética que prohíbe el uso de cámaras fotográficas y de video, además de contar con cámaras de videovigilancia. En el kilómetro 30, por los tubos verdes que llamamos, Limoncito, la Hacienda El Bulín y aquí en Junta del Pacífico que hay 2 cámaras. En los exteriores de la edificación se ha redoblado la seguridad militar, policial y privada, donde se visualiza el levantamiento de un muro de piedra y concreto que bordea el complejo carcelario. En esta misma comuna, el gobierno se comprometió con la construcción de una cancha deportiva como obra de compensación, la cual ya fue entregada. Para los muchachos que vienen a jugar aquí,
es algo recreativo. Mire, la cancha usted lo está viendo y es una realidad. La implementación de educación básica superior y primer año de bachillerato en la unidad educativa Virgilio Torres Luzuriaga fue otro compromiso que ya consta dentro del sistema del Ministerio de Educación y para lo que se está construyendo 2 pabellones bajo custodia. Están cumpliendo con lo que ellos prometieron porque ya hay poder estudiar aquí los niños. Los patrullajes son constantes actualmente, lo que refuerza la percepción de protección en Juntas del Pacífico, en Santa Elena, Mil y Pico, Teleamazonas. Y ahora ponga atención a esta información porque más de 280 policías han dejado la seguridad ciudadana por custodiar a 94 personas en arresto domiciliario en 4 ciudades de la provincia del Guayas. Ricardo Alcíbar está en estudio y nos cuenta más. Hola, ¿qué tal? Así es. Este tipo de medidas sustitutivas a la prisión preventiva mantienen bajo alerta a la Policía Nacional, ya que en muchos casos estas personas siguen su proceso penal por delitos como el narcotráfico, el secuestro, asesinato y ataques terroristas contra uniformados, llevando a los agentes policiales en muchas ocasiones a proteger a quien disparó contra un compañero de fila o contra su propia vida. Según los registros de la Comandancia de la Policía Nacional presente en la Zona 8, compartidos a este medio de comunicación, en la ciudad de Guayaquil existen 83 arrestos domiciliarios, para los que se ha destinado a 250 uniformados. En Durán se registran 7 casos, en los que brindan seguridad 21 policías, mientras que uno en San Borondón, para el que se ha destinado a 3 agentes. Por su parte, en el distrito Daule hay 3 arrestos domiciliarios. Uno de estos casos en particular se tuvo que destinar a 6 policías, ya que esta persona pertenece a una estructura delictiva, específicamente a los Chone Killers, y el domicilio destinado para que permanezca este individuo está ubicado en un sector donde habitan miembros de esta misma banda delictiva. En el siguiente reportaje le contamos más. El pasado 9 de febrero, el cabo segundo Álvaro Intriago fue asesinado tras un ataque armado mientras se encontraba custodiando a un delincuente, en ese momento sospechoso por secuestro, que en lugar de prisión preventiva recibió arresto domiciliario, una situación que ha encendido las alertas en la institución policial y en el gobierno nacional. Porque no solamente es el peligro de que la persona pueda escaparse, sino es la integridad del servidor policial que arriesga su vida a ir a estos lugares para brindarle seguridad a un delincuente. Nosotros como policías hemos realizado las detenciones por los diferentes causas, muchos por secuestro, por extorsión, y la misma policía tiene que realizar las custodias en estos domicilios. Esos domicilios no han reunido los requisitos, sobre todo de seguridad. A mediados de febrero del presente año, el presidente de la República, Daniel Noboa, denunció que existen más de 700 arrestos domiciliarios a nivel nacional. No puede seguir pasando. Hemos presentado nuestra inconformidad al Consejo de la Judicatura para que ya pare esto. No puede haber medidas sustitutivas. En el distrito Daule existen 3 arrestos domiciliarios. Uno de estos se reportó este martes 22 de abril, cuando una jueza concedió esta medida a este sujeto, responsable por el asalto a 3 locales comerciales y atacar a tiros a agentes policiales tras resistirse al arresto. Actualmente, más de 2.000 uniformados están destinados a ser custodios de sospechosos que guardan arresto domiciliario. La mayoría de estos casos se concentran en Guayaquil. Ricardo Alcíbar, Teleamazonas. Decenas de jóvenes pernotaron en los exteriores de la Junta de Calificación en Guayaquil para formar parte del proceso de acuartelamiento voluntario que se realiza este sábado 26 y domingo 27 de abril a escala nacional. La convocatoria está abierta para jóvenes de 18 y 21 años quienes deben cumplir previamente con el requisito en línea y luego presentarse en las distintas bases militares y centros de movilización para los exámenes médicos y toxicológicos para determinar su aptitud. Y es momento de tomarle el pulso a los estragos del sismo en Esmeraldas, que sigue dejando réplicas en la provincia del mismo nombre. Nos enlazamos con Sofía Huir, quien nos tiene una actualización a esta hora. Buenas tardes, Sofía, te escuchamos. ¿Qué tal en estudio? Buenas tardes, así es, los movimientos telúricos continúan aquí en la provincia de Esmeraldas. De hecho, hace pocas horas también
Un nuevo temblor se sintió según el Instituto Geofísico Nacional. Este sería de 3.3 grados y también se dio frente a las costas de Esmeraldas. Esto no ha impedido que de todas maneras el movimiento continúe, sobre todo aquí en el centro de la ciudad de Esmeraldas, que el día de ayer fue uno de los más afectados. Nosotros estuvimos haciendo un recorrido y llegamos hasta la parroquia rural de Tachina, exactamente a la comunidad Las Piedras, uno de los lugares también más afectados de este sismo. En el siguiente reportaje les contamos más detalles. Veamos. ¿Qué pasa después del sismo? Esa fue la pregunta que se hizo Sandra Castillo, pero también tuvo la respuesta. Su casa, ubicada en Las Piedras, en la parroquia de Tachina, quedó totalmente destruida. Esta es una de las zonas más afectadas por el sismo. No le tocó más que pasar la noche en un albergue que se ubicó en la escuela del sector. Aquí, más de 60 personas se han alojado en pequeñas aulas que ahora tienen camas de metal y que por algún tiempo llamarán hogar. Dentro de las instalaciones se realizan brigadas médicas por parte del Ministerio de Salud, pero también se ha improvisado un comedor comunitario donde las mujeres de este sector colaboran. Pero los movimientos fuertes continúan en la ciudad, ya que en horas de la mañana una réplica de intensidad de 3.4 se volvió a sentir. Según el Instituto Geofísico, este se dio frente a las costas de Esmeraldas. Tras el sismo de magnitud de 6 grados, el COE Nacional sesionó en la provincia de Esmeraldas. Aquí se dieron ciertas resoluciones. Entre las más destacadas está la activación de todos los bonos correspondientes a favor de los afectados en el sismo. También el soporte técnico y logístico que requiera la provincia. Las donaciones públicas y privadas deberán canalizarse a través del MIES. Disponer también al MIDUBI la evaluación para determinar el tipo de afectación y la habitabilidad. Y por último, la postergación del inicio de clases en Esmeraldas para el lunes 12 de mayo. Asimismo, el último informe dado por la Secretaría de Gestión de Riesgos detalla que hay 720 personas afectadas, 179 viviendas afectadas, 32 heridos y 38 unidades educativas con daño estructural. Así como ustedes pudieron observar y escuchar, eso es un poco la actualización de los datos que se tiene sobre el sismo que se generó el día de ayer aquí en la provincia de Esmeraldas. En todo caso, la gente todavía sigue expectante, sobre todo por las réplicas o por los nuevos movimientos que se puedan provocar. En todo caso, esa es la información que tenemos. Ustedes continúan con más. Buena tarde. Gracias, Sofía, por esta información. Esmeraldas continúa temblando. Y con esto vamos a una nueva pausa y ya regresamos con más aquí en 24 horas. Estamos de regreso con más información y ahora les contamos que más de 200 familias quedaron afectadas tras una lluvia intensa que cayó este viernes en Marcavelí, provincia de El Oro. Hasta el momento se reporta una persona desaparecida. Este viernes una fuerte lluvia cayó en el cantón Marcavelí, provincia del Oro, lo que provocó el desbordamiento de la quebrada El Caucho y el río El Ingenio. Esta nueva inundación en la provincia representa un duro golpe al sector productivo, quienes se han visto afectados por las lluvias intensas durante el invierno. En una sola granja se reportó la pérdida de alrededor de 30.000 aves, lo que equivale a $500,000. Asimismo, una granja porcina ubicada en Marcavelí perdió alrededor de $30.000 este invierno. Con el agua hasta la cintura intentando salvar sus bienes y preocupados por sus vidas, hubo personas que pasaron la noche sobre los techos de sus viviendas atrapados sin poder salir por la cantidad de agua. Fatal, presentada. Los ciudadanos de Marcavelí, en El Oro, vivieron una noche de terror tras la fuerte lluvia que hasta el momento no reporta fallecidos. Alrededor de 200 familias han sido afectadas y una persona está desaparecida. El hombre cuyo paradero es desconocido responde al nombre de Manuel Villasís, quien ayer por la noche fue arrastrado por el río, mientras que las autoridades y el cuerpo de bomberos continúan con su búsqueda.
Las tuberías y captaciones colapsaron. Según reportes, Marcavelí se encuentra sin agua potable. Además, se reportaron afectaciones en el sistema eléctrico, por lo que varios sectores tampoco tienen luz. Desde el municipio de Marcavelí se receptan donaciones de alimentos no perecederos, bidones de agua de consumo, productos de higiene personal, pañales, leche, ropa para niños y adultos. Esto con el fin de ayudar a los habitantes de Marcavelí, afectados gravemente por el fuerte invierno en la provincia del Oro. Paula Kuhn, Teleamazonas. Y en este mismo tema, la emergencia por la época invernal se amplía a 60 días más, según lo anunció el secretario de Gestión de Riesgos. El funcionario también informó que 4 provincias fueron agregadas al listado de la declaratoria. Pichincha, Bolívar, Cotopaxi y Chimborazo son las provincias que se añadieron al listado de las zonas declaradas en emergencia por la época invernal. Es así que actualmente son 12 las provincias que constan en la declaratoria mencionada, que se amplía por 60 días más debido al incremento de daños en varias zonas del país. Para poner un ejemplo claro, en algunas provincias, como la provincia de Santa Elena, tenemos cerca de 9.271% más de eventos respecto al periodo anterior. Es decir, se han incrementado la cantidad de eventos en algunas zonas del país. Desde la Secretaría de Gestión de Riesgos se asegura que este invierno ha sido uno de los más destructores de los últimos años. En este momento tenemos alrededor de 200.000 personas impactadas, ¿no? Manabí y Guayas son las provincias más afectadas. En esta última localidad son 5 los cantones que continúan sufriendo los estragos del invierno. Se trata de Santa Lucía, Palestina, Colimes, Balsar y Salitre. El secretario nacional de Gestión de Riesgos también destacó que la represa Daule-Peripa no es la principal causante del desbordamiento de ríos en Guayas y Manabí. Dijo que las compuertas continúan abiertas, pero las descargas son controladas. Mientras tanto, Quevedo se prepara para las precipitaciones, tormentas y vientos pronosticados por el INAMI para los próximos días. Desde la alcaldía del cantón se menciona que 2 zonas son las que constantemente se inundan cuando llueve. El Recreo y Cruz María, y estamos en toda la etapa de prevenir cualquier tipo de desastre que pueda ocasionarse por las fuertes lluvias que se vendrían según el INAMI, ¿no? A esto se le añade que el paso en la vía Babahoyo-Jujane está limitado tras el socavón registrado la noche del miércoles. A esto se suman las intensas lluvias que han provocado inundaciones de hasta 50 centímetros en los tramos más afectados, generando largas filas de camiones que deben circular únicamente por el carril central para evitar caer en los baches. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. Ahora revisemos otros temas. Especialistas económicos mantienen opiniones divididas frente a la eliminación del subsidio del diésel. El debate se genera tras la advertencia del Fondo Monetario Internacional de revisar esta compensación a los combustibles fósiles. En medio de la guerra de aranceles de Estados Unidos y como efecto recortes en el crecimiento de países a escala mundial, el Fondo Monetario Internacional recomienda la revisión de gastos para no aumentar la deuda pública. Así consta en el último informe del monitor fiscal del multilateral, donde también se sugiere la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles, como gasolina y diésel, siendo este último punto una de las metas que dentro del acuerdo entre Ecuador y el FMI no se ha logrado concretar. Y aquí la visión de Pozo de aprovechar el timing que mantiene el presidente, terminar con un rubro que le representa $2.000 millones anuales al país. Los cuales podría destinar a otro tipo de objetivos. Tenemos un subsidio abierto que lo que hace en la práctica es beneficiar a sectores que no tienen por qué tener el beneficio del Estado. No obstante, el docente de Economía de la UCSG, Marlon Pacheco, no concuerda con esta visión. El académico justifica que precisamente son los efectos del aumento de aranceles globales con la combinación de estas medidas lo que podría generar una recesión. Y dado que nosotros venimos de un escenario en que en la última década hemos tenido 3 recesiones ya confirmadas y el año anterior la economía decreció 2 puntos porcentuales, en este momento poner este tipo de políticas va a generar que no exista crecimiento económico. Incluso el académico niega la posibilidad de un subsidio diferenciado, tal y como se propuso en el 2019 en el gobierno de Lenín Moreno. Lo que sugeriría en este momento es justamente negociar con el Fondo Monetario Internacional, porque durante este año
Y el próximo año tenemos vencimientos que están por el orden de 2.500 millones de dólares. Pero para el exministro Pozo, las decisiones deberían ir más allá. Existe una reforma tributaria que está de alguna manera inscrita en el tema del acuerdo. No quiere decir aumentar impuestos. Para revisar estos temas y concretar un nuevo desembolso de 400 millones de dólares, la ministra de Economía, Zarija Moya, viajó hasta Washington para mantener acercamientos con el FMI, al igual que con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Astrix Ingrid, Teleamazonas. Y a pesar de que la presidenta de México no reconoce al presidente Daniel Noboa, el comercio y las relaciones bilaterales en general se mantienen entre ambos países. Un embajador asegura que la reacción de la mandataria solo responde a criterios ideológicos. Nosotros, para empezar, no tenemos relaciones con Ecuador, ni vamos a seguir teniendo relaciones con Ecuador. Estas fueron las declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tras la victoria de Daniel Noboa. No obstante, pese a la fragilidad de las relaciones diplomáticas que se mantiene, ambos países han respetado códigos internos. En el caso de las elecciones de segunda vuelta del pasado 13 de abril, la Embajada de Ecuador en México pudo instalar un recinto electoral en el cual más de 300 compatriotas pudieron sufragar, tal y como se observa en las papeletas ya escrutadas y expuestas por el Consejo Nacional Electoral. Otro punto que no se ha visto trastocado pese a las diferencias políticas es el comercial. Gabriela Uquillas recuerda que las relaciones entre Ecuador y México son complementarias, dado que representa 600 millones de dólares en importaciones de ese país y un poco más de 200 millones en exportaciones. Somos absolutamente complementarios, es decir, lo que México nos envía son productos totalmente diferentes a los que nosotros tenemos la posibilidad de enviar a México, y eso nos hace mercados altamente interesantes. Frente a esto, el embajador Marcelo Fernández de Córdoba reacciona, señalando que la posición de Sheinbaum se debe más a un criterio de sucesión de ideologías. El gobierno anterior de México y posiblemente el gobierno actual de México se ha mostrado muy amigo de todos los de la Revolución Ciudadana, muchos de ellos perseguidos por la justicia ecuatoriana, sentenciados en algunos casos. Y pese a esto han recibido asilo o protección de México, lo que no ha sido tan amistoso ni racional desde ese gobierno. Estas situaciones por lo general se subsanan con el paso del tiempo, o se subsanan con el caso de un cambio de gobierno. Una posibilidad que no se vislumbra por la juventud en el poder de ambos. Debido a esto, Uquillas exhorta a no debilitar más las relaciones bilaterales. Recordemos que por un buen tiempo Ecuador buscó un acuerdo comercial con México, que a la vez sea la puerta para luego caminar hacia la Alianza del Pacífico. Astrix Ingrid, Teleamazonas. Vamos a revisar otros temas también de coyuntura. 9 días del inicio de clases en el régimen Costa Galápagos. El movimiento del comercio de útiles escolares aumenta en Guayaquil. Paula Kun se ha trasladado hasta el mercado Cuatro Manzanas y nos muestra el ambiente a esta hora. Adelante, Paula. Muy buenas tardes, así es, a partir de este 5 de mayo varios colegios iniciarán sus clases, específicamente los que son fiscales según lo dictó el Ministerio de Educación. Este 5 de mayo empiezan las clases para el régimen Costa Galápagos y las personas ya se acercan hasta el mercado de las Cuatro Manzanas para poder realizar la compra de sus útiles escolares. Recordemos que también los colegios particulares han estado empezando sus clases desde la segunda quincena de abril, pero hasta este lugar todavía se acercan con lista en mano las personas para poder comprar sus útiles. Me gustaría saber cómo está. Muy buenas tardes. Estamos en vivo. ¿Vino a comprar los útiles escolares? Así es, señorita. ¿Y cómo están los precios aquí en el mercado de las Cuatro Manzanas? Hasta el momento accesible. ¿Qué es lo que vino a comprar usted? ¿Cuadernos? ¿Tal vez uniformes? Oh, todo, 3 listas para mis 3 hijos. Ok, muchísimas gracias. Ahí está una persona que vino a comprar sus útiles escolares para sus hijos que ya inician clases este 5 de mayo. He de comentarles también que muchos de estos corredores hechos por la Alcaldía de Guayaquil, que son 10 en total, más de 1.370 comerciantes, ellos ofrecen entre uniformes, precios que oscilan dependiendo de la unidad educativa, pero ellos me comentaban que hay de $5, de $10, de $7, y usted puede venir a preguntar acá hasta el mercado de las Cuatro Manzanas, que está habilitado de 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Esta es la información. Muy buenas tardes. Gracias, Paula, por los detalles. Ahí tiene usted pues ya los horarios para que pueda acudir a este punto. Y ya está con nosotros Estefanía Vaca para contarnos lo que ha sucedido en el mundo esta semana. Adelante, Estefi.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Mundo Actual. Empezamos contándoles una gran noticia para Ecuador, pues más de 500 personas participarán en la limpieza del lago San Pablo, afectado por la contaminación. La minga comunitaria incluye la siembra de miles de árboles nativos. En Ecuador, más de 500,000 de personas participarán en la limpieza del cuerpo de agua natural más grande del país, el lago San Pablo, que está afectado por la contaminación de plásticos, aguas hervidas y los químicos provenientes de plantaciones cercanas. San Pablo es uno de los múltiples lagos de alta montaña del geoparque de la provincia de Imbabura, localizado a 2.660 metros sobre el nivel del mar, y es el único en el mundo en encontrarse geográficamente en la latitud cero. Se requiere una intervención urgente para no seguir acelerando este proceso de contaminación y descomposición del lago. Localizado en las laderas del volcán Imbabura y centro de atracción turística, el lago lleva años captando la mirada de las autoridades debido a la contaminación. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, el problema persiste. Por ello, más de 500 personas de las comunidades aledañas, estudiantes, gobiernos locales, organizaciones y fundaciones participarán en un trabajo comunitario, conocido como Minga, para limpiar el lago y avanzar en procesos de concientización sobre la importancia de preservar el lago. Y en el norte de Francia, decenas de mujeres víctimas de violencia sexual participan cada mes en sesiones de equinoterapia. Esta terapia centrada en los caballos fue impulsada por la asociación Stop Sexual Violence y tiene como objetivo ayudar a superar los traumas derivados del maltrato recibido. La asociación explica que cuando las mujeres están junto a un animal tan poderoso como el caballo, que suele intimidar, pueden desarrollar su confianza nuevamente. En Israel lanzaron una obra inmersiva presentada en un teatro en Yad Vashem, el centro conmemorativo del Holocausto de Jerusalén, que forma parte de las nuevas iniciativas para atraer a la próxima generación de visitantes. La obra, que solo utiliza un escritorio, una paleta de pinturas y un caballete junto a un actor, interpretan al artista judío alemán Leo Haas, quien arriesgó su vida para documentar las atrocidades del Holocausto. Y hasta aquí las noticias de Mundo Actual, pero los esperamos la siguiente semana con más información.